Ok, Dirección General de Programación Multianual. Bueno, en el tema, digamos, de aprobar directivas, supervisa la calidad del ciclo de inversión. Lo he puesto, esto lo van a pasar a ustedes, lo he puesto en azul, algunas cosas que hay que destacar, ¿no? Porque no vamos a leer toda la directiva. Otro tema importante, por ejemplo, es de que el sistema de inversión pública como que va a evaluar que todos articulen en la programación multianual y va a mirar si efectivamente esa calidad de inversión está adecuada pues a las competencias de cada región. Un gobierno regional, como comentaban en Cusco, 800 proyectos, no debería estar haciendo proyectos pequeños, ¿no? Entonces el gobierno regional tiene que hacer proyectos más grandes, multidistritales, multiprovinciales, y así dice la directiva del presupuesto participativo, que un gobierno regional no debe hacer proyectos de menos 3,5 millones, y estos proyectos tienen que ser multidistritales, multiprovinciales, ¿no? Entonces, la idea es eso, que cada uno también se vaya adecuando a su competencia. Entonces, en muchas partes del Perú, el alcalde con el gobernador están que hacen lo mismo. Se pelean por hacer una callecita, una plaza, y no es competencia, pues. Y la plata no está para gastarse de cualquier manera. Entonces, en el Perú, donde hay muchas autonomías, hay que poner reglas más claras, ¿no? Que es un poco lo que se va a desarrollar más adelante, ¿no? Bueno, el tema de la capacitación. El otro tema es de que acá la evaluación ex post en el SNIP no estaba definido quién lo hace. Se suponía que lo tenía que hacer cada entidad. Pero a veces las entidades, sobre pretexto de que no hay plata, no les interesaba evaluar si lo que estaban haciendo era bueno o malo. Entonces, en este reglamento te dice que el SNIP va a ser parte de la evaluación en base a una muestra. Y otra parte lo tienen que hacer las entidades que están haciendo inversión, ¿no? Pero lo importante es que el ENDIVA trajo una muestra y va a empezar a evaluar seguramente los megaproyectos, ¿no? Un poco tu preocupación, amigo de Cajamarca. La pregunta es, ¿la carretera interoceánica es un buen proyecto? Hay que evaluarlo, a ver si efectivamente está dando los resultados y vamos a hacer más interoceánica. Si el resultado no es bueno, de repente decir, este tipo de proyectos de estas dimensiones, con estas características, no es la mejor, no está dando resultados, algo está faltando, ¿no? Ahí también está el tema del 3,5 millones del gobierno regional, la diferencia, ¿no? O sea, no especifica, dependiendo de la región, si un gobierno regional puede ser 3,5, puede ser más o puede ser menos, o sea, ahí la normatividad parece que es muy estándar, ¿no? ¿Cuál es 3,5? Ah, claro, o sea, no lo cumple, pues, claro, no están cumpliendo claro, sí. Pero la idea era de que las regiones deben focalizarse en proyectos más grandes. Además, en el SNIP había lo que se llamaba los PIBs territoriales, en donde si tú, por ejemplo, querías mejorar el tema educativo, no hagas pues una escuelita de 500,000, haz, no sé, en una provincia, cierra brechas de educación y que en vez de invertir 500,000, haz 20 escuelas y que en total suman 10 millones, ¿no? Y estás mejorando de manera significativa con un solo proyecto y con una sola mirada la educación en un determinado territorio, ¿no? Eso es lo que te manejaba el SNIP, pero bueno, acá se va a aplicar situaciones similares, ¿no? Bueno, el tema de la evaluación ex post. Un poco del tema de los perfiles profesionales, está orientado a el manejo de que, cómo tenemos un equipo colegiado de oficinas de programación multianual, ¿no? En el Perú se da mucho, y esto lo trabajó Servir, en donde habían regiones donde los jefes de OPIs no llegaban a sacar ni 10, ¿no? Tumbes era una de ellos, todos estaban con rojo, descalificados. ¿Y por qué? Porque en oficinas donde hay malas intenciones, no contratan a los mejores, sino contratas al que desconoce toda la norma para que todo te ponga, está conforme, ¿no? Entonces, Tumbes era uno de esos. Entonces, la idea es cómo trabajamos también un cuerpo colegiado de responsable de la programación multianual, ¿no? Entonces, van a trabajar perfiles vinculados a eso, ¿no? El órgano rector o resolutivo de los proyectos sectoriales es el ministerio, responsabilidad del ministro,
gobernadores y alcaldes, que son los que trabajan de alguna manera coordinada la programación multianual. Entonces, para trabajar la programación multianual, por ejemplo, en materia de transporte, el Ministerio de Transporte se sentará con el gobierno regional, con el gobierno local, a ver qué proyectos grandes tienes acá, lo que estás trabajando está alineado a las políticas del sector, las municipalidades qué proyectos están trabajando o qué falta, pero sentarnos a mirar cómo implementamos la red con un enfoque de desarrollo en un determinado espacio territorial. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y tiene más lógica, ¿no? Y así se viene trabajando desde hace varios años con el tema de los programas presupuestales. ¿Qué más? Bueno, de aprobar lineamientos, el tema de aprueba las brechas, los sectores van a identificar brechas, les comentaba el ejemplo del sector salud que se viene trabajando del año 2012 o 13, transporte que se viene trabajando a través de Provide centralizado, cómo se debe orientar la inversión en el sector, el Ministerio de Electrificación, Energía, ¿no? Tiene un programa de electrificación que también ahí se tiene claro hacia dónde debe orientarse la electrificación, tanto convencional y no convencional. En la no convencional falta trabajar un poco. En Asia, las ciudades más modernas del mundo, el 80% de la energía doméstica es solar. En Brasil, sin ir muy lejos, se iluminan cientos de carreteras con energía solar. Tú ves ahí el postecito, la luminaria y al costado está la, ¿cómo le llama? El panel solar. En el día se carga y en la noche alumbra. Y ese mito de que la energía solar es muy costosa es falso, ¿no? Entonces hay que mirar cómo empezamos a trabajar criterios de inversión, ¿no? Bueno, las oficinas de programación multianual, lo que eran las OPIs, ya no aprueban la viabilidad. Ahora la aprobación de la viabilidad va a estar a cargo de las unidades formuladoras. Y las oficinas de inversión pública o de programación multianual van a ser las responsables de hacer todo el seguimiento a la inversión en cada entidad, ¿no? Entonces van a encargarse de la programación multianual, de mirar si los proyectos están alineados a brechas, de que los proyectos que se prioricen efectivamente tengan el financiamiento correspondiente. Entonces van a encargarse del seguimiento de la inversión. Y ya no, antes estaban abocadas prácticamente al tema de la preinversión y no hacían nada más. Entonces ahora es programación y seguimiento a la inversión. Tienen que estar vinculados a los objetivos. Los sectores van a tener que leer el aporte de cada sector al marco macroeconómico multianual, cómo se proyecta el crecimiento del sector agricultura para los próximos 3 años y cómo la inversión está alineada a esa proyección de crecimiento, ¿no? Cómo colabora transporte, etc. Entonces los sectores productivos van a tener que alinear sus objetivos y sus políticas al marco macroeconómico multianual. ¿Sí? ¿Qué más? Acá también se habla del enfoque de la cartera de inversiones. No habla del programa de inversión, pero como les repetía, una entidad no puede tener el enfoque de mirar proyectos aislados. Una entidad tiene que plantear en su programación multianual un paquete de inversiones multisectoriales que en conjunto resuelvan calidad de vida de la gente, ¿no? O promuevan competitividad de cadenas productivas, de sectores, pero tiene que tener esa mirada de desarrollo, ¿no? Entonces la cartera de inversiones se orienta a eso. El seguimiento que ya conversamos, metodologías para la formulación que lo va a trabajar cada sector, dependiendo de las características de su proyecto, va a brindar capacitaciones técnicas. Como les comentaba, los sectores están ahora planeando cómo van a enfocar la implementación en cada departamento para que se cumplan sus orientaciones técnicas. Les comentaba que Vivienda ya tiene establecida la estrategia. Llevar técnicos de Lima, reclutar un equipo de ingenieros y empezar a trabajar una cartera de inversiones para cerrar brecha de saneamiento. ¿Y por qué? Porque el presidente ha prometido que en estos 5 años de gobierno va a haber los recursos suficientes para cerrar brechas de saneamiento, ¿sí? Porque ya el gobierno ha definido que es una política prioritaria de gobierno, ¿sí?
Entonces, para eso necesitamos proyectos de inversión pública y para eso el sector va a dirigir de manera directa esos proyectos de inversión pública, ¿no? Bueno, elaborar el marco, la priorización que debe estar alineada a las políticas sectoriales, seguimiento a las metas de los productos. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué pasa en Puno que la anemia ha incrementado? ¿Es un tema de gasto corriente? ¿Es un tema de inversión? ¿Los establecimientos de salud no están adecuadamente equipados? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay que analizar el problema y tenemos varias posibilidades de inversión, ¿no? No necesariamente proyectos de inversión. Puede ser, por ejemplo, implementar con la parte de equipamiento a los establecimientos de salud, que lo puedes hacer a través de una, ¿cómo se llama? El tema de la inversión pública. Mejorar el tema de los servicios de salud en esa zona, ¿no? Es inversión, pero no es proyecto de inversión pública, ¿no? Es un gasto de capital. Lo que se está trabajando desde ya hace como 2 años en el Ministerio del Interior. La pregunta es, desde el concepto del SNIP, ¿comprar patrulleros, 1.100 patrulleros, es un proyecto de inversión pública? No. Ese es un gasto de capital, ¿no? Porque el patrullero en sí no es un proyecto de inversión pública. Para repartir no es, pero se venía manejando. Entonces, un poco eso también puede ser una estrategia de inversión y no proyecto de inversión pública, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá las unidades formuladoras formulan, evalúan y aprueban la inversión pública, que es un cambio grande. Antes había muchas observaciones, se quejaban las unidades formuladoras que observaban 1 vez, 2 veces, 3 veces y nunca se aprobaba el proyecto. Entonces, acá ellos asumen la responsabilidad de formular, evaluar y viabilizar buenos proyectos, con lineamientos más concretos, más claros, ¿no? Declaran la viabilidad del proyecto de inversión pública. Las unidades ejecutoras se encargan del expediente técnico y de la ejecución de la inversión. Se va a respetar el tema de la programación multianual. En Colombia, si tú priorizas un proyecto, tienes que justificar por qué lo sacas del sistema. ¿Por qué lo que hoy día está priorizado en base a brechas, en base a política o planes, mañana ya no es prioritario? Y si no, no te permiten cambiar esa meta de inversión. O sea, como que y eso hay que acostumbrarnos en el Perú. No estar cada día cambiando la inversión, se supone alineada a estrategia de desarrollo, ¿no? Puede que haya justificaciones, sustentas y lo cambias, pero no como hoy día, ¿no? Comenzamos el PIA con 10 proyectos y terminamos con 100 y ninguno sin plata, ¿no? Entonces, todos terminan a medio hacer. Nuevamente la programación multianual, establece objetivos de desarrollo, cartera de inversiones. Hay que mirar que los proyectos se evalúen si hay potencial, plata, ¿no? Los montos de inversión, fuente de financiamiento para la ejecución. No te dice que ahora es una debilidad. En realidad no se deberían hacer proyectos por administración directa. Eso pasa en Cusco. Más de la mitad de la inversión se hizo por administración directa. Nigraña Montero con Odebrecht podría hacer tantos proyectos. Cusco llegó a hacer, no sé cuántos tiene ahora, pero llegó a ejecutar 500 proyectos, de los cuales 450 eran por administración directa. Algo que no lo hacía ni un consorcio de constructores y lo hace un gobierno regional que no tiene ni idea cómo se ejecuta un proyecto. Hoy día cientos de proyectos en Cusco están a medio hacer. Se han derribado colegios buenos, según la gente, para hacer proyectos que nunca se acabaron. Entonces, todos esos temas, la Contraloría saca un inventario de proyectos que no están terminados, que están a medio de hacer, y son miles de proyectos. Y muchísimos de ellos nunca se acabaron integralmente. Se inauguró la escuela, pero sin carpetas, sin equipamiento, ¿no? Entonces, eso hay que evitar. Y de alguna manera, el tema de la inversión ligado a la capacidad de financiamiento te va orientando a ese tipo, ¿no? Ahora, hay varias fuentes de financiamiento, ¿ah? Hay el PIA, que es lo que le dan a cada entidad para iniciar su inversión. Existen fondos de inversiones a las cuales pueden postular cada entidad. Hay fondos de inversiones públicas, fondos de inversión de la cooperación internacional. Hay proyectos de APP, ¿no? Dentro de ellos puede estar el tema de horas por impuesto, que solamente
tienen las entidades subnacionales con Canon, porque en realidad es un adelantar el financiamiento, luego te van a descontar de tu futuro Canon. Entonces, en esos proyectos hay que tener todavía más claro qué se prioriza, porque estás comprometiendo tu recurso futuro, ¿no? Entonces hay que priorizar bien el financiamiento, ¿no? Una consulta, doctor. Con todo gusto. En el caso de una fundación que va a invertir incluso desde cero, el proyecto y la ejecución, ¿hay un tipo de supervisión de parte del Estado? Claro. A ver, si el proyecto va a invertir un sol, o el Estado, digamos el Estado va a invertir un sol, o el Estado se va a hacer cargo de la operación, eso tiene que pasar por el filtro del sistema. Y tiene que seguir toda esta ruta. Porque el Estado tiene que aceptar que ese proyecto es viable, es necesario, la dimensión y todo tiene que ser evaluado bajo el sistema. Así, y si el Estado no invierte nada, ya no invierte un sol, pero el Estado va a operar el proyecto. Y esa plata de alguna manera va a tener un costo. Toda donación se deduce de los impuestos. Hay algo que el Estado igual, por un lado, va a tener que pagar, ¿no? Entonces, basta que el Estado tenga que operar, así no invierte un sol, entra al sistema. ¿Sí? ¿Qué más acá? ¿Qué más tenemos acá? Sectoriales, regionales, locales. La DG, la Dirección General, va a evaluar la calidad de la programación multianual. Bueno, la formulación y la evaluación hay que registrar en el banco del proyecto. Los proyectos de alta, acá están los montos de inversión pública de 15.000 UIT y a partir de ello ya los proyectos van a ser de alta complejidad, van a requerir un perfil, digamos, más amplio que se llama reforzado y por debajo de eso cada sector va a identificar fichas técnicas a partir de la cual se va a dar la viabilidad al proyecto. Y cada sector dirá cuán riguroso va a ser en esa parte de la viabilidad o menos riguroso, ¿no? Entonces, ese tema en realidad en la práctica lo debe trabajar el sistema de inversión con cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, ahí te dice todo lo que tiene que contener el proyecto de inversión pública. Hablamos de la ejecución, el expediente técnico. La ejecución comienza del expediente técnico y acá te habla que hay que realizar el tema de la liquidación física y financiera del proyecto, ¿no? Es decir, cómo el proyecto efectivamente termina, cómo se ha definido técnicamente en el expediente, ¿no? Y con todos sus componentes de manera integral. El funcionamiento, acá te dice también de que antes de que la entidad pueda hacer más inversión, tiene que garantizar recursos financieros para operar lo que ya tiene y para mantener. Porque ¿cómo voy a estar haciendo proyectos de manera infinita si los que tengo no los estoy manteniendo o están a media operación? Entonces ahí te dice que antes de seguir invirtiendo, tienes que garantizar operar adecuadamente tus proyectos, ¿no? Esos son los grandes cambios del sistema, bueno, y hablan ya acá de datos, de clasificaciones funcionales, etcétera, ¿no? ¿Sí? Esos son los grandes cambios que se está dando en el InvierteP, vinculado al sistema de inversión pública y que te busca articular, disminuir procesos de viabilización. Cada sector va a determinar cuánto disminuye en el rigor del análisis, excepto los proyectos de gran envergadura, y el trabajo de alinear la inversión a estrategias de desarrollo sectoriales, juntarles, trabajar la programación multianual y que ésta se respete, ¿no? Y más proyectos en base a capacidades financieras. No estar haciendo miles de proyectos que finalmente nunca se ejecutan por falta de plata, ¿no? El 5% del canon se orientaba a estudios de preinversión y hemos tenido años donde el canon llegaba a cerca de 8.000 millones. 5 por 8, 400 millones anuales solamente en estudios. Y eso multiplicamos cada año, son miles de millones de soles en estudios que nunca se ejecutaron, ¿no? Y es un gasto en realidad, si vas a hacer, y cada autoridad quería hacer nuevos proyectos porque era lo más fácil de gastar. ¿Cuánto tenemos de canon este año? Habían gobiernos regionales, municipalidades, cerca de 1.000 millones.
5 por mil, a 50 millones en estudios y PRUN en junio ya no había nada de los 50 millones. ¿Los proyectos estaban bien orientados? No, hoy día hay que coordinar. ¿Sí? Ok, jóvenes, si hay alguna pregunta, todavía el sistema está en implementación y los sectores van a trabajar con la Dirección de Programación Multianual el avance de este nuevo InvierteP. Muchas gracias. Bueno, recoger sus inquietudes, por favor, anótenlas porque es mejor para prepararles, absolverles todas sus dudas. Ya se han pasado una hojita, pero quien quiera hacer 2 preguntas para cerrar esta noche, levante la mano, alguna, a ver, por ahí, señor. Doctor, una preguntita. Todo esto está trazando los niveles de gobierno, local, regional y nacional. Pero hay una parte que me parece que está flotando, que es el tema de las mancomunidades regionales y las mancomunidades municipales. En esa parte nosotros ya teníamos varios puntos encaminados a nivel regional. Inclusive la alternativa a la carretera central, la nueva carretera central que estamos ya en... Todavía está en proyectos, pero va a salir. Quería saber cómo queda, en qué situación quedan todos estos proyectos. ¿Continúan? ¿Quedan en stand-by? ¿Se van a reformular? No, el tema, la mancomunidad es un modelo de agrupación municipal y regional justamente para trabajar proyectos de gran envergadura, ¿no es cierto? Y la idea es que las mancomunidades sigan avanzando. Por ejemplo, en Lima deberías tener, mira lo que está pasando con el tema del servicio de transporte público, ¿no? Claro, la carretera central, el tema de la inseguridad ciudadana. O sea, la inseguridad ciudadana no debe ser distrital. Debería haber una mancomunidad para trabajar el tema de la seguridad ciudadana a nivel de localidad, de ámbito territorial, ¿no? Porque si un distrito hace un buen trabajo en seguridad ciudadana, los delincuentes cruzan la berma y roban el otro distrito. ¿El problema se resolvió? No. Simplemente se movió el problema de un distrito a otro, ¿no? Entonces, en muchas ciudades, Bogotá es uno de ellos, que ha trabajado un buen proyecto de seguridad ciudadana. Allí trabajan las municipalidades y el sector privado. El sector privado tiene la mitad de la responsabilidad de solucionar el problema. ¿A quién perjudica principalmente la inseguridad ciudadana? Al sector privado. Entonces, allí tú tienes una Cámara de Comercio de Bogotá con un centro de... ¿cómo se llama? Como una suerte de veeduría, tiene un nombre, Observatorio de Seguridad Ciudadana, tiene una Dirección General de Seguridad Ciudadana, donde ellos van analizando 22 tipos de delitos, con equipos técnicos especializados, y ellos van cada día mirando cómo se mueve el delito, y en base a eso plantean estrategias de resolver la seguridad ciudadana, desde el privado y desde el Estado. Entonces, las mancomunidades funcionan mucho en Europa, en distintos países, y la idea es juntarnos para desarrollar territorios con proyectos más integrales. Claro, sí. Lo dice el reglamento, dependiendo del nivel que esté el proyecto, ¿no? No lo menciona específicamente el tema de la mancomunidad. No, pero la mancomunidad es un modelo de gestión que tiene un amparo legal, tiene una ley. Claro, sí, sí. Una última pregunta. ¿Alguien que no se quiere quedar con la duda esta mañana? ¿Alguien? ¿Alguno más? Ahí cerramos entonces. Muchísimas gracias nuevamente al profesor, a cada uno de ustedes. Mañana los esperamos a las 6:15. Empezamos la sesión. Gracias.